Hola chicos, bienvenidos al curso de comunicación para primero y segundo de secundaria. Esta es la actividad número 1 de la experiencia 5 de aprendizaje en Aprendo en Casa y el título es Leemos un artículo de opinión sobre la discriminación en el Perú. En nuestro país, a pesar de que existen leyes de todo tipo de discriminación, todavía es un problema grave que debemos eliminar. Aquí resalté que en una encuesta se indicó que más de la mitad de peruanas y peruanos se ha sentido algo discriminada o muy discriminada. Y eso es grave. Y es justamente de lo que vamos a hablar en esta actividad. ¿Qué argumentos nos permitirán proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? Nuestro propósito será proponer acciones argumentadas frente a la discriminación. Bueno, aquí puedes utilizar estas preguntas para así organizar cómo cumplirás con el reto. Nos acercamos al texto. Luego de leer el siguiente título, La discriminación enquistada en la sociedad, según solamente leyendo este título, ¿de qué crees que tratará el texto? Bueno, yo creo que probablemente de cómo la discriminación se ha expandido a gran escala en la sociedad. De repente tú tienes alguna otra idea. Bueno, tan solo es una suposición. Nos estamos acercando al texto. Y la segunda pregunta dice, ¿qué significado tendrá la palabra enquistada en el título? ¿Tendrá relación con el contenido del texto que leeremos? Bueno, a mí me suena algo que se ha desarrollado, que se ha posicionado, pero veamos qué significado tiene en el texto. Ok, leeremos el texto La discriminación enquistada en la sociedad que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Mientras lo hacemos, tratemos de encontrar respuestas a las siguientes preguntas. Bueno, estas son las preguntas, pero las vamos a responder después de que resumamos el texto mediante imágenes, que es lo que vamos a hacer ahora. El texto menciona expresiones desatinadas como no sabes con quién te has metido, tú no eres nadie, se repiten con preocupante frecuencia en la sociedad peruana. Tales frases constituyen una vulneración a derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, como el derecho a la dignidad, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Nuestro Código Penal castiga a la discriminación e incitación a la discriminación con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 3. Si el hecho se realiza mediante actos de violencia física o mental, mediante internet u otro medio análogo, o si quien comete el hecho es servidor público, la pena privativa de libertad será no menor de 2 años ni mayor de 4, además de quedar inhabilitado. En el Perú, la protección legal de derechos tuvo luz por primera vez en el derecho a la igualdad y no discriminación que reconoció la Constitución peruana de 1979. Posteriormente, en la Constitución de 1993 se garantizó el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y se ampliaron los motivos prohibidos: origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. En pleno siglo XXI, el Ministerio de Cultura nos recuerda que el 53% de la población considera que los peruanos son racistas o muy racistas y que incluso un 8% se percibe a sí mismo como tal. El texto menciona que iniciativas como la del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, que impulsa campañas mediante la plataforma Alerta contra el Racismo, merecen más reconocimiento para llamar la atención de la ciudadanía. En consecuencia, la ciudadanía le dice no al racismo, a los estereotipos y al prejuicio. No existen personas superiores a otras. Ante la ley, todos somos iguales. Ahora sí vamos a responder las preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿La palabra enquistada tenía relación con el contenido? Bueno, primero la primera pregunta. ¿De qué trata el texto? Bueno, el tema se pone en una frase corta. Aquí puse Perú y el derecho a la no discriminación, ¿no? También podría ser el derecho a la no discriminación en Perú.
La cosa es que debe ser una frase corta, una frase que sintetice todos los párrafos del texto, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿la palabra enquistada tenía relación con el contenido del texto? Sí tenía relación, ya que el texto menciona cómo, a pesar de que existen derechos que nos protegen ante la discriminación, aún existen personas que discriminan y se consideran a sí mismas como racistas. Esto nos da a entender hasta qué punto ha tomado lugar la discriminación en nuestra sociedad. Número 2. ¿Cuál es la finalidad del texto? Bueno, puede haber sido convencernos con hechos de que la discriminación en el Perú, a pesar de estar penalizada, es grave y merece un cambio. ¿Para qué habrá sido escrito? Bueno, nos dice, ¿para qué habrá sido escrito? No una suposición. Bueno, puede haber sido escrito para dar una opinión que lleve a actuar, para influir en nosotros y así generar un cambio. Número 3. ¿A quién o quiénes estará dirigido? Bueno, puede ser dirigido a la sociedad peruana en conjunto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? Bueno, es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque vemos que en el texto la autora explica las razones del por qué la discriminación está enquistada en la sociedad. En un texto argumentativo, tú explicas las razones del por qué piensas algo, argumentas tu opinión. ¿Qué significado tienen en el texto las palabras índole, extinguido y pluricultural? Dice el número 5. Bueno, para esto vamos a recordar lo que decía ahí. El texto decía, se ampliaron los motivos prohibidos: origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Al mencionar origen, raza, sexo, idioma, religión, está mencionando categorías o motivos por los cuales se te puede acusar. Al decir de otra índole se refiere que además de esas categorías o motivos, también puede ser de un motivo de naturaleza diferente. Y con respecto a extinguido y pluricultural, vamos a recordar qué decía el texto. Ahí dice, cuando se creía que el racismo debía estar extinguido y que el Perú se iba asumiendo como un país pluricultural. Entonces, cuando se creía que el racismo debería estar extinguido, es decir, cuando se creía que el racismo ya no debía existir en el Perú y que el Perú se iba asumiendo como un país pluricultural. En este caso está hablando acerca de extinguido, se refería a algo que ya no existe, que se ha acabado, en este caso haciendo referencia a la discriminación que se creía que se había acabado, pero no era así. Y hablando de pluricultural, se refiere a que el Perú debe asumir que estamos rodeados de muchas culturas. Pluricultural, varias culturas. Ok, ahora dice, reconocemos las partes del artículo de opinión. Hemos leído un texto argumentativo denominado artículo de opinión, que tiene como propósito orientar o influir en las lectoras y los lectores. Entonces, a continuación, vamos a identificar sus partes: introducción, tesis o postura, cuerpo argumentativo y conclusión. Y para ello vamos a leer el texto ¿Cuáles son las partes del artículo de opinión?, que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Y después rellenaremos este cuadro, el de aquí. Muy bien, vamos a leer el texto que dice ¿cuáles son las partes de un artículo de opinión? Primero tenemos la introducción. Es la parte en la que se presenta el tema o problema del artículo de opinión. Se puede poner una situación actual, como lo puso la autora en este texto argumentativo. Es una breve introducción al tema. Tesis o postura. Es la opinión o el planteamiento central que sostiene la postura a favor o en contra de algo. En este caso es la opinión del autor. Es su postura. ¿Qué piensa ella ante el tema? Cuerpo argumentativo. Son los argumentos que se presentan para defender la tesis o postura. Los mejores argumentos consisten en información objetiva que se pueda demostrar. Los argumentos pueden ser de los siguientes tipos: ejemplificación, de analogía, hacer referencia a casos similares, de autoridad, citas de afirmaciones de expertos en el tema, de causa y consecuencia, etc. Conclusión. Es la parte del texto en la que se sintetiza o refuerza la opinión o postura de la autora.
Muy bien. Ahora vamos a rellenar la ficha de análisis del artículo de opinión. El título: La discriminación enquistada en la sociedad. Introducción. Veamos qué puso como introducción la autora. En su introducción ella puso: expresiones desatinadas como "no sabes con quién te has metido", "tú no eres nadie", se repiten con preocupante frecuencia en la sociedad peruana. La autora pone como introducción estas frases para despertar el interés del lector. Tesis o postura. Aquí puse: las acciones y esfuerzos del gobierno no han extinguido la discriminación, puesto que a lo largo del artículo de opinión ella explica que a pesar de todas las acciones que ha tomado el gobierno, hasta de penalizar la discriminación, no ha extinguido esta, y lamentablemente aún es un problema grave en la sociedad. Por eso es que puse eso en tesis o postura. Argumentos. Bueno, un párrafo mencionaba. El primer argumento puse aquí: nuestro Código Penal tipifica como delito contra la humanidad a la discriminación e incitación a la discriminación. El segundo argumento, que también fue mencionado en el texto, es que la Constitución de 1979 dio protección legal al derecho a la igualdad y a la no discriminación por primera vez. Segundo argumento. Ahora vayamos con el tercero, que está ya casi al final, que es la encuesta. El Ministerio de Cultura nos recuerda que el 53% de la población considera que los peruanos son racistas o muy racistas, y que incluso un 8% se percibe a sí mismo como tal, ¿no? Incluso la autora puso esta encuesta para así reafirmar su postura, para que así tenga un respaldo la postura que ella tiene. Y los dos últimos argumentos se encuentran en los últimos párrafos, así que los puedes rellenar de acuerdo a ello. Y la conclusión final es la siguiente, ¿no? Es la que pone al final ella. En consecuencia, la ciudadanía le dice no al racismo, a los estereotipos y al prejuicio. No existen personas superiores a otras. Ante la ley todos somos iguales. Luego lo que vas a hacer es opinar sobre el texto. Por ejemplo, en la letra A nos pone que en el texto leído, Ruth Pacheco escribió acerca de una encuesta. Y nos dice acá que ¿con qué finalidad habrá utilizado la autora esta encuesta en su artículo de opinión? ¿La información en el artículo de opinión aporta validez? Sustenta tu respuesta. Bueno, entonces ya ahí tú puedes sustentar tu respuesta de acuerdo a lo que habrás analizado. En este caso, para mí sí, porque la encuesta es un argumento que ella utiliza para sustentar su opinión y sí le aportó validez. La letra B dice: de los argumentos presentados en el artículo de opinión, ¿cuál es el argumento de mayor peso? Es decir, de mayor importancia. ¿Por qué? De los argumentos que te presenté y de los que sacaste tú, ¿cuál crees que tiene más peso? Tal vez el que nuestro Código Penal tipifique como delito contra la humanidad a la discriminación e incitación a la discriminación. Puede ser ese, porque tiene un gran peso, pero tú ya puedes sacar tus propias conclusiones. Letra C. Si tuviésemos que compartir con nuestra familia, amigas o amigos nuestra opinión del texto La discriminación enquistada en la sociedad, ¿qué le diríamos? Bueno, eso ya tú sacarás tus propias conclusiones y así se lo compartirás con tu familia, tus amigos. Y la letra D dice: ¿qué podríamos proponer para prevenir o disminuir la discriminación en el Perú? Entonces ya tú pensarás en propuestas para así prevenir la discriminación y también disminuir la discriminación en el Perú. Y esto ha sido todo por la actividad de hoy. Ya sabes que tú puedes rellenar los criterios de evaluación. Y bueno, de esta manera finalizamos el video. Te dejaré aquí videos relacionados para que también lo puedas ver. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sí estés atento a los nuevos videos. Nos vemos.